Bueno, un saludo cordial para todas las personas que nos están acompañando durante este encuentro. Tenemos el honor y la inmensa alegría de poder contar en estos momentos con la presencia de nuestro querido amigo Elías Capriles. Y también está aquí Andrés Lacerna, quien nos va a acompañar el día de hoy a conocer un poco más del trabajo de Elías, de dónde viene, y vamos a hacer un diálogo muy informal, muy ameno sobre un poco, Elías, lo que vas a venir a hacer a Colombia y de esa manera conocerte un poco más y que la gente se pueda acercar a lo que vienes a compartirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alegría es mía también igualmente porque la necesidad de comunicar es grande en esta situación como está el mundo ahora y el Dharma hace mucha falta. Entonces, pues encantado igualmente y podemos arrancar. Elías, ¿qué tal si empezamos por algo tan sencillo, pero a la misma vez tan desconocido muchas veces como la palabra Dharma? ¿Qué es el Dharma? Muy bien. Mira, Dharma es una palabra que existe en todas las tradiciones espirituales de la India y cada cual la entiende a su manera, de una manera un poco diferente. Pero siempre se trata de algún sistema espiritual cuya práctica se supone que permita cambiar nuestra situación, nuestra forma de percibir el mundo, nuestra manera de estar en el mundo, etcétera. Y por lo general se considera que para bien, ¿no? Que en particular en el budismo, pues la primera enseñanza del Buda, que es el comienzo del Dharma budista, es las cuatro nobles verdades. Y entonces allí el Buda dijo, eso fue el primer sermón que él dio, bueno, se llama sermón, pero fue más como una conversación de él con cinco amigos. Y en esa conversación surgió esta enseñanza. La primera de las cuatro verdades es que en la vida, como la vive la mayor parte de la gente, es sufriente. No necesariamente un sufrimiento como un dolor, pero hay una carencia de plenitud, una incomodidad constante y recurrente dolor que viene y se va. A veces el dolor es reemplazado por el placer, por situaciones agradables, situaciones positivas, confortables, pero todas estas son transitorias, todo esto es una rueda, es lo que se llama samsara, es una rueda, y es una rueda de cómo oscilamos entre distintos estados psicológicos. Pero bajo todos ellos subyace una carencia de plenitud. Y en nuestros intentos por obtener placer o por llenar la carencia de plenitud, por lo general, como tenemos una percepción equivocada, terminamos produciendo dolor, produciendo problemas, creando problemas para nosotros y para la gente con quienes estamos conectados. Luego, la segunda verdad es que hay una causa de esto, y esta causa es una percepción equivocada de la realidad, una ignorancia de la verdadera condición de nosotros mismos y todos los entes, y una percepción equivocada que nos hace sentirnos separados del todo cuando en verdad somos el todo. Y por lo tanto experimentamos carencia de totalidad, carencia de la plenitud de la totalidad, y siempre tratando de llenarnos, en vez de poder llenarnos, nos afirmamos como separados y por lo tanto mantenemos la carencia de plenitud y por el contrario generamos sufrimiento. La tercera es que hay un final de todo esto y es lo que se llama el despertar, porque es como si la vida ordinaria fuera como un sueño y despertar a la verdadera realidad es lo que se llama alcanzar la budeidad o, bueno, si no alcanzamos la budeidad completa todavía, por lo menos el estado de un bodhisattva, etcétera. Y finalmente el sendero. El sendero es el método por el cual, mediante el cual podemos trascender la primera y la segunda, alcanzando la tercera.
Y esa es la función de lo que el budismo llama el Dharma. Dharma. Entonces, la primera enseñanza del Dharma es la que explica cuál es la función del Dharma, justamente. Elías, muy esclarecedor esto que nos comentas y pues justamente iniciaste diciendo que es un momento crítico en la humanidad por lo que estamos pasando, por la crisis ecológica, la crisis social, la crisis política y también esa crisis personal, íntima que hoy en día tenemos como individuos. Y dices que es muy vital e importante, ¿no? El compartir de estas enseñanzas. Justamente una de esas enseñanzas que nos vas a compartir acá al final de tu estancia se llama Las cuatro nobles verdades de la ecología. De manera muy breve, ¿nos podrías dar un sneak peek, como un entremés de esa charla? Claro, por supuesto. Pues es las mismas cuatro nobles verdades del Buda, pero la primera noble verdad, que es el sufrimiento, es la crisis ecológica. La segunda noble verdad es la causa de la crisis ecológica. Y bueno, quizá valdría la pena explicar un poquitito que según el budismo en general, pero en particular según el Dzogchen y el tantrismo budista también, al comienzo de la humanidad había una era de razón y de verdad, pero verdad no en el sentido de que yo digo que esto es un teléfono y eso es verdad, sino verdad en el sentido de que no hay una percepción distorsionada de la realidad. Entonces, pues básicamente es verdad en este sentido. Y esta se llama, en la enseñanza Dzogchen en particular, se llama el Dzogpa Chenpo Dempa. Quiere decir la era del Dzogchen, pero Dzogchen significa total plenitud y perfección. Y la causa del sufrimiento es esta percepción equivocada que ya señalamos, la segunda noble verdad. Y entonces en esa segunda noble verdad, pues en este caso es el desarrollo de la vida nos ha ido haciendo sentirnos cada vez más separados del medio ambiente y de los demás seres humanos. Y no solo separados, sino opuestos a ellos. Y de ahí surge a la larga el intento de la modernidad de controlar el mundo, de dominar el mundo a través de la técnica. Y esto es lo que generó la crisis ecológica. En parte, en gran parte, el gran motor es esta ilusión de separación y el antagonismo que se desarrolla cuando ella se va acuciando cada vez más con este desarrollo degenerativo por el incremento de la percepción distorsionada de la realidad. Y va junto con una percepción fragmentaria de la totalidad que el Buda ilustró con la historia de los ciegos y el elefante, ¿no? El rey le pidió a un grupo de ciegos que determinara la identidad de un elefante. Y bueno, el que tomó la trompa dijo, adaptándola a nuestra época, que era la manguera de los bomberos. El que eh, cogió una oreja dijo que era un abanico o un aventador de estos para sacar las cáscaras de los cereales. El que puso la mano en el ojo dijo que era un cuenco. El que acogió un colmillo dijo que era un gancho metálico para llevar bloques de hielo. El que puso la mano encima de la cabeza dijo que era una olla de barro boca abajo. El que puso la mano en el lomo dijo que era una silla de manos. El que abrazó una pata dijo que era un pilar. Y el que tomó la cola la lanzó y trató de salir corriendo gritando que era una serpiente. Nosotros somos mucho peores que estos porque nosotros entonces todo aquello que consideramos que puede beneficiarnos, tratamos de arrancárselo al elefante. Y aquello que sentimos que nos molesta, que nos amenaza, de destruirlo. Y es justamente en este intento de arrancarle al elefante que representa el todo del ecosistema global,
de arrancarle las partes que sentimos que nos pueden beneficiar y de destruir las partes que sentimos que nos amenazan o que nos incomodan, hemos creado esta crisis ecológica. Por lo tanto, la primera solución consiste en curar nuestra percepción, el primer elemento. Y solo de allí puede surgir una praxis también a nivel social y en todos los niveles ecológico, político, económico, etcétera, pero que tiene que depender de esta, porque de otra manera estamos sujetos al mismo tipo de percepción que generó la crisis ecológica. Y por lo tanto, tratando de arreglar la crisis, no vamos a poder arreglarla, sino que la vamos a incrementar. Y bueno, quizá el hecho de que hayamos llegado al momento actual en el cual estamos verdaderamente en el borde de nuestra autodestrucción, es lo que permite que nos demos cuenta de que por sus efectos se demuestra que nuestro estado mental está equivocado y por lo tanto surge una enorme necesidad de curarlo. Y la idea es que cada vez más gente va a sentir esta necesidad y es lo único que puede ayudarnos, porque un mero cambio en lo exterior se transforma en un mero cambio de amos, porque seguimos en las mismas relaciones verticales, el Ujú. que estaba abajo se pone arriba, pero sigue la misma relación de opresión, de explotación, etcétera. Elías, acabas de mencionar en la palabra curación. Y otra de las charlas que nos vas a compartir se llama Budismo y curación, beneficios de la meditación. Eh, Sí, em, ¿Nos acercarías un poco, porque has hablado varias veces sobre la necesidad, ¿sí? De el cambio de percepción. Desde el budismo hay ahí un eje central, ¿no? En que el cambio comienza desde adentro, pero justamente a la hora de cambiar la forma en la que percibimos la vida. ¿Qué nos puedes contar un poquito como sobre esa relación de la curación, el budismo y la meditación? pues sí, la meditación es el método principal que aplica el budismo para curar la mente, por así decir. Pero claro, meditación significa muchas cosas. Entonces hay todo un abanico de métodos de meditación que Ujú, pueden ser totalmente contradictorios entre sí incluso. ujú, Algunos lo que buscan es detener la mente, pero quizás transformarnos como en una piedra, como en algo muy pasivo. De hecho, en el hinduismo hay una tradición que plantea un dualismo. Purusha es el alma y Prakriti Pradana es la naturaleza, es lo femenino, es activo. Y la naturaleza de la conciencia es pasiva. Y la Prakriti Pradana siempre está intentando hacer que la conciencia caiga en el movimiento que es contrario a su naturaleza. Y con esto surge el sufrimiento para ellos. Entonces ellos lo que buscan es detener la mente. Esto no es acorde con el budismo. El ujú, budismo plantea que no hay dos principios. Eso se parece mucho a la idea, al cuento de Adán y Eva, en que Eva es la perversa que le da la manzana a Adán y trata, o lo que fuera que le da, y lo hace caer, ¿no? ujú, Prakriti Pradana, lo femenino, es lo que hace que Purusha pierda su condición y caiga en el error. Entonces, no, en el budismo esto no es así. En el budismo hay una sola realidad. Somos nosotros mismos los que nos perdemos, pero también esto es indispensable porque si no nos perdemos no podemos descubrirnos. ujú. Y por lo tanto, la meditación es un método para encontrarnos a nosotros mismos. Es como el hilo de Ariadna en la Odisea, cuando eh, baja a enfrentarse con el Minotauro y Ariadna le da un hilo y gracias a ese hilo él puede regresar del laberinto, ¿no? La meditación es un poco como eso, es bajar a donde está lo que sentimos que es como un monstruo interno, corresponde mucho con esta imagen del Minotauro y del laberinto,
enfrentarnos con el Minotauro, pero no para matarlo y destruirlo, sino para darnos cuenta de que no es más que una ilusión. Y básicamente al descubrir que todo no es más que una ilusión y dejar de reaccionar en contra de eso que no es más que una ilusión, cuando nos liberamos del poder maligno de esa ilusión, que es lo que nos lleva a todo lo negativo, a tener sufrimiento, a generar la crisis ecológica, etcétera. De manera que la meditación es un método de curación, pero hay muchos tipos de meditación. De lo que se trata no es de detener la mente, sino de lograr una no dualidad entre los movimientos lo que parece ser un perceptor separado, de modo que no haya dualidad y que el movimiento y la percepción del movimiento sean uno, por así decir, dejen de experimentarse como dos cosas separadas. Y ya no tratamos de controlar algo que sentimos como externo, porque ya no sentimos nada como externo. Ujú. Y esa era la causa de la crisis ecológica, justamente. El Volviendo desarrollo a la de charla que vas tecnología, a dar sobre las cuatro nobles verdades. claro, para controlar lo exterior. Entonces, la meditación es el método para descubrirnos y encontrar, ir más allá de toda esa ilusión y no ser engañados por ella Y por y nosotros desarrollar mismos, la porque al final certeza. somos nosotros mismos los que nos engañamos muchas veces. Exactamente, Ah, siempre, siempre. en el fondo siempre, o sea, a través de, Sí, sí. porque de pequeñitos, nuestra madre, nuestro padre, nuestro maestro, incluso los compañeritos, los amiguitos de la escuela, todos nos van condicionando y nos van ayudando a engañarnos, pero somos nosotros mismos los que nos engañamos, porque todos ellos son lo mismo, son la misma conciencia universal que es una conciencia universal, pero para cada uno es una corriente de conciencia. De modo que yo siempre percibiré desde acá y no desde donde está ahorita Esteban. Ujú. Para empezar, en este momento yo estoy en España, Esteban está en Medellín, bueno, en la montaña cerca de Medellín, Exacto. y, y, y en el momento que Esteban despierta, se ilumina, yo no despierto, me ilumino. En el momento que yo me ilumino o despierto, Esteban no. Ujú. Entonces somos corrientes separadas, pero de una única capacidad cognitiva universal. Y cuando la descubrimos y dejamos de sentirnos separados, somos total plenitud, porque la falta de plenitud surge de la ilusión de una separación. Creo que esta línea que traemos en estos momentos nos puede conectar con el primer retiro que vamos a tener contigo, que se llama Introducción al Budismo y la función de la meditación en el Dzogchen. Entonces, ya que explicaste un poco más amplio qué es la meditación o cómo puede la meditación ayudarnos a despertar o a curarnos de esa percepción distorsionada, ¿nos podrías hablar un poco más cuál es esa función de la meditación en el Dzogchen? Sí. Bueno, para empezar, ¿qué es el ¿Qué es Dzogchen? el Dzogchen? Sí, porque hay muchas personas que nos están viendo que no tienen, nunca han escuchado ni siquiera esa palabra. Es importante. Exacto. Ujú, Entonces, bueno, en la tradición tibetana en general se habla de distintos senderos, unos más directos y otros más indirectos, o sea, más lentos, pero que cada sendero se aplica a una mentalidad y a una capacidad diferente, de modo que todos son necesarios y todos son indispensables. El, para las capacidades más bajas, el sendero de renuncia. Allí, bien sea que nos apartamos del mundo para tratar de eliminar las causas de nuestros problemas a nivel de nuestra mente, o bien sea que, eso sería en el Hinayana, nos apartamos yéndonos a meternos a monje en un monasterio o yéndonos a vivir a la selva o a la montaña. Y luego, eh, en el Mahayana, seguimos en el mundo y aplicamos antídotos. Pero sigue siendo la idea de que hay algo malo que hay que eliminar, que hay que transformar, que hay que cambiar.
Eh, y por eso se llama en general tanto el Hinayana como el Mahayana sendero de la renuncia. El tantrismo es sendero de transformación. Ahí no tratamos de ni alejarnos de los estímulos que activan las pasiones, ni de aplicar antídotos para que ellas no se activen, sino mientras más se activen, mejor, porque las pasiones son como leña, la sabiduría como fuego, mientras más leña, más fuego. La energía de la pasión es lo que puede permitir transformando la pasión en sabiduría que ella es originalmente. Bueno, ¿cómo es esto? No va a dar tiempo ahorita de explicarlo. Lo explicaremos ya en ese retiro. Y, pero básicamente el principio de estos senderos estos dos senderos son los que ya hemos explicado y el de transformación es más directo, pero sigue teniendo la idea de que la pasión tiene que transformarse en sabiduría y nuestra percepción de los elementos burdos de un mundo sólido tiene que transformarse por una percepción de nosotros mismos como deidades y el universo como el palacio o la dimensión de la deidad. Y también hecha de pura luz, totalmente pura, sin solidez, etcétera. Y de esta manera transformamos la pasión en sabiduría que ella era originalmente. Y eso ya no nos va a dar tiempo de explicarlo ahora, pero ya lo explicaremos. Por último, el sendero de auto, porque el sendero de transformación todavía requiere, a pesar de que es mucho más directo y es el que permite que alcancemos el total despertar en esta misma vida, y no como se plantea en el Hinayana y en el Mahayana al cabo de muchas vidas, eh, pues a pesar de eso requiere hacer un retiro muy largo. Entonces, pues el retiro ideal es de casi 10 años, 9 años, 9 meses y 9 días. El siguiente 7 años, 7 meses y 7 días. El siguiente 3 3 y 3. Y bueno, esto no es nada práctico. Imagínate tú alguien que estudió en la universidad y salió de la universidad y ahora se va a un retiro de 10 años. Cuando vuelve al mundo nadie le va a dar empleo ni, ¿no? Y si no estuvo en la universidad, de todas maneras no va a tener un currículum de que trabajó aquí, trabajó allá y nadie lo va a querer contratar. Y en todo caso, ¿quién lo mantiene por esos 10 años? Entonces no es lo más práctico, a pesar de que es mucho más efectivo, que el sendero de renuncia sigue sin ser lo más práctico. El Dzogchen no requiere que nos alejemos del mundo por un periodo. Siempre, bueno, pequeños retiros son indispensables y es el sendero de autoliberación. Ahí no es transformación ya. No tenemos que transformar las pasiones en sabiduría, sino que descubriendo la verdadera condición de la pasión, ella se libera por sí misma. Déjame ver si encontramos aquí. Tenemos acá, esto es un dorje, un implemento ritual del budismo tántrico. Y entonces las 5 puntas de abajo desde el punto de vista tántrico representan los 5 elementos impuros, o sea, sólidos. La tierra como lo que es sólido y sostiene, ¿sí? El agua como lo que es líquido, el aire como lo que es gaseoso y en movimiento, el fuego como lo que es ígneo y caliente, y el espacio como aquello en lo que todos los elementos se manifiestan. Y las 5 pasiones. Entonces, en el tantrismo tenemos que transformar los 5 elementos impuros en los 5 elementos puros. Todos son 5 colores autoluminosos y no hay nada tangible, sólido en nuestra percepción. Transformamos nuestra percepción y las pasiones las transformamos en las sabidurías correspondientes. De modo que, por ejemplo, la sabiduría del deseo erótico se transforma en sabiduría discriminante, la ira en sabiduría cual espejo que responde perfectamente a las situaciones, y así cada pasión en una sabiduría correspondiente. Pero todavía hay que transformar algo, es como si hubiera algo que todavía no está bien. En el Dzogchen, en cambio, esto sería el Nirmanakaya, se llama, la percepción impura, que es el mundo físico. Esto sería el Sambhogakaya,
que es una percepción de deidades autoluminosas y de un universo autoluminoso, no tangible, no sólido. Y esto último de acá del medio, esta bolita, representa el Dharmakaya, la mente búdica. La mente búdica es totalmente libre de avidia, de percepción equivocada de la realidad, y por lo tanto, cuando estamos en ella tenemos esta total plenitud y perfección, y no tenemos esta percepción distorsionada que creó la crisis ecológica. Entonces, todas las pasiones dependen de que nosotros no nos encontremos en la mente búdica. Pero cuando nos encontramos en la mente búdica, todo se libera por sí solo. Y ese es el principio del Dzogchen. En vez de transformar algo, descubrir la mente búdica y que en el momento de descubrirla, todo se libera por sí solo. Bueno, eso viene siendo eh, el principio del Dzogchen, ¿no? De la liberación espontánea, la autoliberación, que significa liberación espontánea. Una pregunta, ¿sigue grabando? Sí, estamos grabando. Perfecto. No, como a veces se corta, temía que se cortara la No, no, grabación. se me iba la pantalla, pero estamos grabando, Elías, sí. Perfecto, muy bien. Ahí entonces, en este retiro, ¿en qué nos vamos a enfocar? Me compartiste un texto que se llama Aclarar la verdadera naturaleza hacia el reconocimiento de la verdadera condición. ¿Cómo vamos a enmarcarnos en este retiro para las personas que nunca jamás han meditado, pero que sienten de pronto una atracción por esto que estás planteando acerca no de la renuncia ni de la transformación, sino más este sendero de la autoliberación? Exacto. Lo cual quiero comenzar diciendo que no quita lo otro. Por ejemplo, en el Dzogchen, si nosotros no tenemos en un momento dado la capacidad de aplicar la autoliberación, aplicamos la transformación. Y si tampoco la transformación no funciona, aplicamos la renuncia. Pero lo ideal es la autoliberación porque es la vía más directa. Y claro, es la vida de liberación espontánea. Se supone que el nirvana es una condición que no es creada, ni producida, ni fabricada, ni inducida, ni intencional, ni constreñida, ni condicionada, ni compuesta. Entonces, eh, todos los demás senderos están basados en crear algo. El Dzogchen no, el Dzogchen es descubrir esa condición de modo que todo se libere. De manera que lo que vamos a hacer en el retiro, aparte de crear un marco teórico, de explicar un poco el marco teórico del budismo, que es importante, es usar métodos que permiten tener, si todo nos funciona bien, según nuestras posibilidades, capacidades, y que se dé o no se dé en las circunstancias, abrir la posibilidad de tener una primera vivencia del estado representado por la bolita. La bolita, ¿por qué es una bolita? Porque no tiene ángulos y los ángulos representan los límites. Los ángulos separan lo que está afuera de lo que está dentro. Y esos son los conceptos. Entonces, de lo que se trata es una condición que está más allá de los conceptos, de los juicios, de las ideas, y que en la cual nuestra verdadera condición está evidente, patente. Y cuando estamos en esa condición, todo se libera. Y eso es el principio del Dzogchen de la autoliberación. Y vamos a trabajar primero con el Trekchö, que es Tek significa atado y son todas nuestras tensiones que como que atan nuestro cuerpo. Y tiene que ver sobre todo con un sujeto y un objeto que se oponen, que van en distintas direcciones y todas las tensiones que creamos dándole importancia a nuestros conceptos, deseando esto, pero lo lograré o no lo lograré, y el ir tratando de eliminar aquello, pero lo lograré o no lo lograré, y todo esto va creando tensiones. Y el treasure es descubrir la verdadera condición y en el momento en que la descubrimos, todas las tensiones se rompen y quedamos en una condición de total plenitud y perfección. Y esa es la condición, lo que se llama la mente búdica, justamente.
Y más o menos este es el método del Dzogchen en general. Elías, ahí cuando hablamos de la mente búdica, de la naturaleza de nuestra verdadera condición, de, em, em, de esa bolita que mencionas, muchas veces en otras tradiciones, en otras formas de pensamiento, creencias, siempre se habla de algo a lo que hay que llegar, alcanzar, buscar, ¿sí? Pero aquí mencionaste una palabra, o crear, ¿no? Pero aquí mencionaste una palabra que es descubrir, como dar cuenta de algo, ¿sí? ¿Nos puedes expandir un poquito más como eso que diferencia al Dzogchen de muchas otras tradiciones? Sí, este, nuestra verdadera condición lo ha sido siempre. Hemos sido Budas desde siempre, pero esa budeidad está cubierta, está escondida. Es un poco como, tal como las nubes esconden el sol o el girar de la tierra también lo esconde durante la noche, pero el sol siempre está allí. Entonces, más que crear algo nuevo, se trata de descubrir lo que siempre estuvo. Ahora, también los demás métodos budistas están de acuerdo con que siempre estuvo, sobre todo en el tantrismo, pero en el tantrismo todavía hay que aplicar esfuerzo a través de la visualización. Y si no esfuerzo, por lo menos una acción de imaginar que somos una deidad, etcétera. Y en el Dzogchen no es así, sino de lo que se trata es de descubrir nuestra verdadera condición. Ella se manifiesta y todo lo que la ocultaba se libera instantáneamente. Si nosotros tuviéramos que apartar las nubes soplando como el dios griego Eolus, que sí, pues esa acción crearía una nueva nube que taparía el sol. Entonces, de lo que se trata justamente es de que las nubes tienen que despejarse por sí solas. ¿Y cómo se despejan? Descubriendo la verdadera condición, descubriendo la soleidad del sol o la luminosidad del sol, la oscuridad de las nubes se disipa por sí sola. Sí. Muy bien. Hay un texto que vas a compartir la enseñanza completa aquí en la Casa de la Cultura de Santa Elena y pues es una enseñanza que además va a ser de entrada libre, gratuita y hay varias personas cercanas que aunque de pronto nunca han meditado o de pronto nunca se han acercado al budismo, al Dharma, a las tradiciones de Oriente, han escuchado tu conferencia y les ha causado mucha intriga y curiosidad esta enseñanza de un mismo sabor en la felicidad y el sufrimiento. Ujú. Em, por lo que tengo entendido, es un texto de un maestro Dzogchen, pero explicado, ¿cierto? Desde lo relativo y desde lo absoluto. ¿Nos podrías acercar un poco a en qué consiste esta enseñanza y por qué invitarías a la gente a que la escuche? Sí, como dijimos, el Dzogchen no plantea, pues, el Dzogchen es lo mejor y por lo tanto no hay que practicar absolutamente más nada. Dijimos que cuando el Dzogchen no funciona, aplicamos transformación, tantrismo. Y cuando el tantrismo no funciona, renuncia. En particular, este texto pertenece al sendero de renuncia, pero en versión mahayana. O sea, no hay que alejarse del mundo, sino que en el mundo aplicamos antídotos. El principal antídoto es la vacuidad, el hecho de que nada existe en sí mismo y por sí mismo de manera substancial. Descubriendo esto, pues las pasiones se disuelven. Hay un ejemplo que crea Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara de un mago que crea una bailarina y toda la audiencia masculina, esta bailarina con poca ropa, está bailando alguna danza muy bella y es muy atractiva y toda la audiencia masculina se enamora de esta mujer y desarrolla una lujuria enorme hacia ella. El mago sabe que ella es una ilusión, pero todavía desarrolla un poquito, o sea, todavía le gusta la chica esta. Y el Buda ni siquiera percibiría una chica ya. Por lo tanto, no reacciona en lo más mínimo.
Pero eso no quiere decir que la budeidad es volvernos insensibles. El Buda puede, de ser necesario, puede caerle a palos a alguien, aplicar la ira como un método de liberación, puede aplicar el erotismo como un método de liberación, pero ya él no está sujeto a estas, exacto, a este dualismo entre el rechazo y el deseo. Sí, tal cual. Entonces, la ilusión de sustancialidad es la que genera todo esto. Y descubriendo que no hay nada sustancial, se elimina esto. Entonces, este texto muestra cómo casi todos los problemas que nosotros tenemos nos los creamos nosotros mismos. Básicamente es esto, ¿sí? Y cómo aplicando todavía actitudes, porque son todavía actitudes, no es ni siquiera transformación ni autoliberación, es cambiar de actitud, pero siguiendo en la percepción dualista relativa, podemos reducir el sufrimiento e incluso utilizar la felicidad para adelantar en el sendero. Sí, Y ahí es claro que cuando hablas de que la actitud inclusive es la forma en la que nos relacionamos con la cotidianidad, ¿cierto? Cómo reaccionamos o no reaccionamos ante las cosas que nos pueden pasar en el tráfico, en la fila del banco, cuando nos llaman a dar una muy mala noticia o cuando raspamos el boleto de lotería y ¡pum! Nos ganamos la lotería. O sea, cómo utilizar esas situaciones de la cotidianidad desde la actitud para el sendero a la liberación. ¿Estoy correcto? exactamente. ¿Cómo? ¿Estoy cerca a lo correcto? Perfecto. Ok, ok. Bueno, y acabas de mencionar una palabra que es interesante porque mucha gente relaciona el budismo con el ascetismo, con la figura del ermitaño, del renunciante, del asceta, del abstemio, del que no se acerca al erotismo, a las pasiones. Y mencionas que cuando hay un ser totalmente realizado, un Buda o un ser en camino a la realización, un Bodhisattva, puede inclusive utilizar algo como el erotismo, ¿cierto? Para ayudar a que otros seres despierten. Y una de las charlas que nos vas a compartir se llama Amor, Tantra y Sabiduría No Dual. Un tema que es Exacto. muy candente, al menos en mi generación, ¿sí? Y mucha gente suele confundir el tantra con el neotantra y de pronto en mi generación estamos, hablo por mí mismo, ¿no? Muy confundidos sobre qué es el amor, ¿cierto? Cómo vivir en amor, desde lo íntimo, desde lo propio y en las relaciones de pareja. Y luego dices sabiduría no dual. Entonces no sé si nos podrías dar un tráiler muy chiquito de esa charla. ¿Cómo no? Bueno, esta charla se puede enfocar desde el punto de vista del tantrismo o del dzogchen, porque en ambos se utilizan las pasiones y se utiliza el erotismo y se utiliza la ira si es necesario, transformándola en el tantrismo y descubriendo su verdadera condición en el dzogchen de modo que se libere. Entonces, mucha gente piensa que tantra significa una manera de hacer el amor para disfrutar más. Y mucha gente entonces se interesa muchísimo en el tantrismo pensando que va a disfrutar más y que el tantrismo se reduce a una manera específica de hacer el amor. Resulta que claro que el tantrismo tiene su manera específica de hacer el amor. Y eso es una parte importante, pero es como reducir un elefante a un ojo de elefante. O sea, el ojo de elefante es parte del elefante, pero no es el elefante. Pues lo mismo sucede con el uso del erotismo, no es todo lo que aparece en el tantrismo. Amor, en sánscrito tenemos varias palabras, entonces hay una palabra que es raga, y raga es apego con pasiones que llevan entonces a los celos, a la ira. Y en el tantrismo lo importante es usar el raga para descubrir el maitri, que es un amor que no es posesivo y que es igual hacia todos los seres, es ecuánime.
Entonces, claro, al comienzo es imposible. Yo tengo una persona que me importa más que las demás y con la cual tengo un, ¿cómo se llama? Un compromiso, también un interés erótico que no tengo hacia todas las personas ni hacia todos los entes del mundo. Entonces yo voy a utilizar eso para incrementar mi energía y de esta manera descubrir en el tantrismo a través de la transformación, a través de visualizarme como una deidad y entonces aplicar ciertos métodos de modo que al aumentar la energía yo logre descubrir la verdadera condición de la energía, que es la verdadera condición de mí mismo y que es no dual. Y de esta manera llegar a ese estado no dual de total plenitud y perfección. Y en el Dzogchen también se puede utilizar la pasión por cualquiera de las pasiones, pero ya no a través de transformarla y de visualizarnos de una manera, sino, como ya señalamos, descubriendo la verdadera condición de modo que todo se libere por sí solo. Y pues entonces empezamos con la raga para llegar a Maitri. Pero claro, estamos muy condicionados y no solo acá, sino también en Oriente, en el mundo entero, todo ser humano está condicionado por su cultura, por todo lo que y los elementos propios del ego. El ego es posesivo, quiere que lo que le gusta sea solo para él o para ella y esto genera problemas. Entonces, evidentemente que lograr transformar, lograr o liberar el raga en el maitri implica un cambio de valores también. Esto es sumamente importante. Entonces, este valor que tiene la gente de que hay como una persona totalmente especial, e incluso hay gente que habla del alma gemela, y claro que hay algo parecido a un alma, no un alma gemela, pero sí hay personas con las cuales tenemos una conexión kármica mucho mayor y todo encaja. Y ahí en ese caso tenemos una potencialidad de trabajar sobre esa relación para lograr la total plenitud y para liberarnos de todo lo negativo que surge en las relaciones. Entonces las relaciones van a generar celos, envidia, ira, pero si nosotros estamos con el marco conceptual apropiado y tenemos la capacidad de aplicar la práctica correctamente, todo esto se puede transformar en métodos para lograr la liberación y establecernos en ese estado único en el cual todo se libera y estamos en una condición de total plenitud y total perfección. Y en última instancia, no vamos tampoco a depender ya de una persona. Incluso biográficamente esto es así. Yo recuerdo cuando yo era joven, muy joven, siempre necesitaba yo una relación central. Y eso para mí era importantísimo. Y una vez me fui a Estados Unidos a estudiar y volví porque me hacía falta la que era la novia en aquel momento. Bueno, no fue solo eso, también descubrí que me querían obligar a hacer un curso de inglés por mucho tiempo y la cosa iba a ser mucho más larga de lo calculado. Pero luego fui aprendiendo a estar solo y terminé teniendo una relación con una pareja que íbamos juntos a retiro, pero estábamos separados y nos juntábamos solo por cierto tiempo. Y al final yo terminé haciendo retiro solo y no me hacía falta estar con nadie. Claro, a veces surgía deseo erótico, por ejemplo, pero bueno, cuando estaba en la civilización podía ya jugar con esas partes, por así decir. ¿Sí? Y cuando lo hacía, pues también utilizar eso como un sendero para la realización. Si es en el tantrismo, a través de la transformación. Si es en el Dzogchen, a través de la autoliberación. La renuncia ahí ya no entra. Sí, ya ahí entramos en otro campo. Sin embargo, haciendo una compilación de lo que has hablado hasta ahorita, encuentro tres palabras muy interesantes porque digamos que hay, en lo que has planteado hay varias maneras también de poder encaminarnos hacia ese sendero de la liberación, de la realización.
Uno es a través del cambio de la percepción, otro es a través del cambio de la actitud y acabas de comentar también a través del cambio de los marcos de referencia o el cambio del sistema de valores, ¿no? Y digamos que ahí se abre un marco muy amplio, por eso también vamos a tener varias charlas con diferentes temáticas, con diferentes, llamémoslo así, enfoques, para que quien necesite de algo pueda tomar lo que más en estos momentos de pronto en su vida le funciona, ¿cierto? Y le es de alguna manera comprensible, digerible y aplicable, ¿no? Porque a veces de pronto en los conceptos y en el intelecto nos podemos perder y aspirar cosas muy altas, pero de pronto lo más pragmático es cambiar los valores o cambiar la actitud y ya en un momento dado de pronto con la práctica podemos cambiar la percepción. Es algo como que me está llegando ahorita. Y justo ahí entonces quería invitarte a que nos cuentes un poco de una charla que, aunque tiene una esencia de budismo, de Dzogchen, la tocas desde un libro que es Estética Primordial y Arte Visionario, ¿sí? Y para contextualizar un poco a las personas que nos están viendo, vamos a tener el placer o vamos a tener más que todo como la gran posibilidad de compartir tu charla en compañía de El Jardín Sonoro. El Jardín Sonoro son Mari y Felipe, dos amigos que trabajan con cuencos, didgeridoos, campanas, tambores y sintetizadores para generar atmósferas sonoras por medio de las cuales se puede trabajar en estados expandidos de conciencia con el fin, con diferentes fines, ¿no? Pero en este caso, la idea es aprovechar tu charla para después de esa charla y una breve instrucción, aplicar esa instrucción mientras vamos en ese viaje sonoro. ¿Qué nos puedes contar un poquito como de esa parte del arte visionario y la música? Muy bien. Mira, en general, los filósofos del arte occidentales hablaban de lo bello y lo sublime, donde lo bello, lo contrario de lo bello es lo feo, y lo contrario de lo sublime quizá podría ser lo ridículo. Eh, lo bello es algo, bueno, ¿qué es lo bello? También ha sido definido de muchas maneras por distintos filósofos. Unos dicen que es la armonía del objeto, otros dicen que es el hecho de que el objeto corresponda con una armonía, una idea de la armonía que traemos nosotros dentro. Y cuando corresponde, entonces podemos aceptar la forma de arte o el fenómeno de la naturaleza que nos parece bello, etcétera. Y lo sublime en sus orígenes, antes de Kant, tenía mucho que ver también con lo que era muy sobrecogedor. Entonces, por ejemplo, una tormenta puede ser sublime, nos puede asustar, nos puede hacer sentir pequeños, nos puede hacer sentir sobrecogidos, pero al mismo tiempo sentimos que aquello es algo maravilloso. Lo visionario va más allá de todo esto y por lo general no fue considerado por los filósofos del arte occidentales. Lo visionario es aquello que en vez de hacernos caer en un juicio y quedarnos adheridos a un juicio, como el juicio de lo bello, el juicio de lo sublime, o por el contrario, de lo feo o de lo ridículo, eh, lo que busca es que se suelten los juicios porque los juicios es lo que nos hace aceptar algunas cosas y rechazar otros. Y esto es lo que hace girar la rueda del samsara. Ahora bien, el mero hecho de que soltemos los juicios no significa que necesariamente estemos en el estado despierto de un Buda, pero sí significa que estamos en un estado que es distinto del ordinario. Y si sabemos cómo utilizar ese estado, tenemos una posibilidad de usarlo para descubrir aquello que capta ese estado y que captando aquello que capta ese estado, captamos nuestra verdadera condición más allá de todo dualismo. Entonces, esto sería lo que el uso del arte visionario para ir más allá de la aceptación y el rechazo, y no solo de esto, sino para tener vislumbres del estado despierto, del estado búdico, por así decir.
Muy, muy interesante como lo compartes, porque claro, uno creería que si ya no hay juicio, como cuando tú lo mencionas, lo epojotrópico, ¿no? Que tiende a que colapse Exacto. ese juicio, pero uno creería que ahí ya la logró, ¿cierto? Como un falso creer que me realicé, pero todavía no. Eso es simplemente un potencial para, ¿no? Y Sí. recuerdo que una vez íbamos en un carro y yo como siempre voy escuchando mis mantras de Tara, de Hanuman, quién sabe qué. Y entonces yo te pregunté en alguno de esos mantras, te dije, Elías, ¿tú consideras esto música visionaria? Y me dijiste, te voy a poner algo que considero visionario. Y nos pusiste Tangerine Dream, nos pusiste Philip Glass. Y entonces yo te empecé a mostrar música techno y música que tiene un poco también como de instrumentos y campanas, como los cantos tibetanos, los cantos guturales, los cantos paleosiberianos. Inclusive en algún momento hemos tenido degustaciones sonoras con cantos amazónicos o con cantos de tradiciones ancestrales, los pigmeos de Polinesia. Y ahí hemos llegado en ciertos momentos como a dislucidar que hay unos ritmos, que hay unas formas sonoras, que hay unas vibraciones, unos tonos, que en vez de generarnos esa placidez y esa tranquilidad y esa armonía que a veces es necesaria y a veces nos funciona de ciertas formas, pero que en vez de generar eso, generan lo otro, que es como una disrupción, un corte, un colapso, ¿no? Porque no tenemos como de dónde aferrarnos conceptualmente. Entonces, pues no sé cómo va a ser el jardín sonoro, la verdad va a ser una co-creación, pero esperemos que podamos al menos tener esa posibilidad de lo que nos acabas de invitar. Excelente. Pues sí. Elías, y bueno, ya para finalizar, una de las razones por las cuales vienes este año a Colombia, por las cuales estamos aquí dialogando, es que hace unos años, hace muchos años, pues yo venía con varios amigos cercanos y personas allegadas por muchos años acercándonos a las tradiciones de sabiduría ancestral amerindias, nativoamericanas, del Abya Yala, ¿no? Y digamos que aquí hay un gran recorrido donde las diferentes comunidades, las diferentes tradiciones tienen diferentes perspectivas a la hora de acercarse a eso que es la espiritualidad, ¿sí? Y recuerdo que cuando nos conocimos tú estabas escribiendo un libro que apenas estabas ya culminando, que se llama Chamanismo y Dzogchen. Y vamos a tener una conferencia abierta al público aquí en esta casa que recién estamos inaugurando, que se llama Casa del Dharma, donde vas a hacer el lanzamiento oficial de tu libro en Medellín. Este es un tema muy particular porque el chamanismo, digamos, actualmente tiene un auge muy grande y hay muchas corrientes y muchas tradiciones y muchos linajes, muchos sistemas de creencias. Sin embargo, tú en tu libro haces una propuesta bastante interesante y planteas el concepto de metachamanismo. Sé que en esta pregunta nos podríamos quedar horas. Pero una vez más, si nos puedes dar un entremés de ese lanzamiento del libro y de la charla de chamanismo y Dzogchen, te agradecería. Mira, yo creo que la mejor manera de explicarlo es con la práctica del Che en el Tíbet, porque tal como en la mayor parte de las formas de chamanismo se entra en contacto con una realidad que es distinta de la realidad física y que es de visiones autoluminosas que no dependen de una luz externa para que tú las puedas ver, sino que surgen por sí solas y tú las percibes sin que dependan de una luminosidad externa, sino que ellas son luminosas por sí mismas, ¿verdad? Autoluminosas. Eh, si nosotros creemos que estas visiones son la verdadera realidad, pues podemos quedarnos atrapados porque podemos quedar en contacto con entidades que no sabemos para dónde nos quieren llevar. Entonces, los tibetanos lo que hacían con la práctica del Che era, se iban a lo más duro y difícil y peligroso, que era ir a los sitios donde ellos consideraban que estaban los espíritus más terribles y más malignos y más dañinos. Iban allí y le ofrecían su cuerpo como alimento a esos espíritus.
Entonces se encerraban en una tienda y quemaban un sahumerio que tenía muchas sustancias y lo olían y después de esto se quitaban toda la ropa, hacían una danza y después invitaban a todos estos espíritus y demonios a que se los comieran a ellos. Y pues hay todos unos elementos allí que también colaboran mucho. Por ejemplo, la trompeta de tibia humana, El eh, Kangrin. el canlin, ¿sí? Que hace un ruido que es tal como lo que nos podemos ver en una película de fantasmas, ¿no? Una Los especie de... gritos. eh, muy... puede ser algo aterrador. Y entonces la persona ve todos estos espíritus, pero el objetivo no es creer que estos espíritus son reales y tratar de hacer que ellos nos ayuden o que vayan a dañar a alguien, sino por el contrario, liberarnos de estos. Entonces, en el momento de mayor terror, hay gente que incluso siente que, que lo están mordiendo estos espíritus. En ese momento, aplicar una instrucción que mira hacia el que percibe, como para crear un cortocircuito en la percepción y se rompa el dualismo y en ese instante se disuelven todas las visiones y quedamos en esa condición de total plenitud y perfección. Y repitiendo esto, toda tendencia a los temores, a los terrores se va disolviendo y por lo tanto, como las enfermedades dependen mucho de que nosotros tenemos la idea de que hay algo externo que nos puede dañar, cuando nos liberamos de la ilusión de que hay algo externo que puede dañarnos, nos liberamos de la fuente de daño. Entonces estos yogis se hacían inmunes a todas las enfermedades infecciosas, completamente. Sí, Y ellos eran hay los que se textos que hablan encargaban, de que inclusive se ofrendaban como voluntarios para cargar a los leprosos o en las pestes, porque ¿qué hacía que se volvieran inmunes? sí, claro, lo que hacía que se volvieran inmunes era que habían eliminado la ilusión de algo externo que podía dañarte. Y esa es la verdadera causa de todo daño. Entonces, eso lo vamos a ver también en este texto del Mahayana, pero desde otra perspectiva, ¿no? Dice el tercer Dodrupchen, tal como los burros y los caballos que tienen llagas atraen a los cuervos y las aves de rapiña para que les picoteen, en cambio un caballo o un burro sano no los atrae, de la misma manera son nuestros temores los que atraen todo lo negativo. La fuente Y del peligro es el miedo. exacto, famoso eh, nombre de un texto mío, sí. Te cuentan otros. Y, y, eh, bueno, entonces por esto ellos se hacían inmunes y los leprosos se iban muchas veces a vivir con los chepas porque eran los únicos que no le tenían miedo. Y en vez de enfermarse de lepra, los practicantes de Che, los leprosos empezaban a practicar Che y se curaban de la lepra. O sea que era todo lo contrario a lo que pensaría el sentido común, ¿no? Literal. Y, Literal. y como tú mismo dijiste, en las epidemias y pandemias, si hubiera habido en aquella época también, eh, eran ellos los que se encargaban de cargar los cuerpos infectados al campo, al vertedero de cadáveres y desmembrarlos para ofrecérselos a los animales salvajes. Porque en el Tíbet, en vez de enterrar al cadáver, como para que uno siempre tiene la esperanza de que, bueno, yo me voy a conservar allí adentro, aunque esté muerto, y no quiero que nada, pero igual se lo van a comer los gusanos y se va a podrir. Y aquí, en cambio, en vez de hacer eso y contaminar la tierra y tal, se parte el cadáver en pedazos y se le da a los animales que se alimentan de cadáveres y llegan todos los buitres y todos los animales, las hienas, los perros, y se comen ese cadáver. Y llegan los leopardos de las nieves también y toda clase de animales
que podrían potencialmente ser peligrosos también, ¿no? Elías, podríamos decir que una de las grandes diferencias del chamanismo a esto que tú propones como metachamanismo parte también desde esa percepción errónea que genera dualismo, ¿sí? Exacto, tal cual, Ujú, tal cual. Y que el metachamanismo tiene por objeto eliminar esa percepción errónea. Y en cambio el chamanismo ordinario se basa en ella. ujú, ujú, Hay gente que llama, en vez de metachamanismo, habla de chamanismo primordial, ujú, porque como dice Idris Shah, un sufí, dice, el chamanismo es una degeneración de las verdaderas tradiciones de sabiduría. O ujú. sea que todas las tradiciones chamánicas eran metachamánicas en sus orígenes y en un momento dado perdieron el hilo de Ariadna y se quedaron en las formas externas y igualmente siguen siendo mucho más sanas Claro, que la ciencia, que la visión científica que está destruyendo el mundo. El chamanismo busca más bien cuidar la naturaleza, curarla, mientras que la civilización industrial lo que busca es destruirla, aprovecharse de ella y de esta manera ha llegado al punto de destruir la base de la vida. Y necesitamos curar esa percepción para curar la base de la vida. Sí. interesantísimo, Elías. No, yo creo que nos dejas muy antojados. Esto ya es un muy buen entremés. Por último, te queríamos invitar o más bien pedir el favor de que extiendas ya una invitación abierta a las personas que nos están viendo para que nos acompañen en las charlas, en las conferencias, enseñanzas y retiros que tendremos ahora del 22 de octubre al 4 de noviembre aquí en Medellín. Bueno, que todas las personas que sientan una conexión con lo que hemos estado hablando, pues que vengan. Y aquel que no siente una conexión, pues que no venga. Es libre de hacer lo que le conviene y y lo que le pide su propio sistema psicológico fisiológico. Y bueno, al que esto le sirvió de entremés y al que le sirvió de repulsivo, pues evidentemente que no se va a acercar. Entonces yo creo que ya con lo que hemos hablado es más que suficiente para que la gente sepa si esto le llama la atención o si más bien le repugna y por lo tanto sepa si va a querer acercarse o más bien alejarse de lo que se va a hacer en estos días en Medellín y luego en Cali también. Luego en Cali, claro, porque después vas a Cali donde justamente va a haber una extensión de lo que estamos aquí compartiendo. eh, Exactamente, con Julián García, entonces quien nos esté escuchando y esté más cerca de Cali o pueda llegar a Cali, también está esa posibilidad. Qué bueno que lo compartes porque lo estaba exacto. pasando por alto. Andrés, ¿tiene alguna palabra que nos va a compartir acá? Muy bien, adelante, Hola, profesor. hola, bueno, no, pues muy, muy agradecido, muy contento y bueno, quería hacer una invitación. Yo sé que ya, digamos, la invitación está más que clara. Mm, Está tremendamente clara, ¿cierto? Pero pues como hoy en día también los formatos de comunicación y sobre todo la capacidad de atención de nosotros es bastante reducida y bastante limitada y con la intención también de que esto pues pueda generar el mayor provecho posible, pues porque van a haber esfuerzos, ¿no? Del viaje que vas a hacer, de los organizadores, de personas que van a estar facilitando los espacios con el fin de optimizar, digamos, los resultados de todas las inversiones que se van a realizar. Entonces también quería invitarte a que, si es posible, en unas pocas palabras, obviamente sé que pues, es lo que ya haces, pero si de pronto en algunas poquísimas palabras pudieras indicarnos cuáles son los principales beneficios para las personas, para sus hogares y para la sociedad de atender a estas conferencias, a estas charlas, eso por una parte, y la segunda, ¿para quién están orientadas estas charlas y quién podría obtener un provecho de esto? Yo diría que las charlas están orientadas hacia todo
aquel a quien le llame la atención aquello de lo que hemos estado hablando. Y los beneficios, pues, son justamente los que ya hemos estado señalando. Si la gente llega a aplicar esto seriamente, se va a liberar de esa carencia de plenitud y ese recurrente sufrimiento generado por nuestros hábitos mentales equivocados. Y de esta manera, sin querer cambiar los hábitos, porque el Dzogchen no trata de cambiar los hábitos, pero al cambiar la raíz de nuestra percepción, los hábitos los hábitos viejos negativos van a ir colapsando por sí solos, de modo que cada vez nos sintamos más plenos y más con menor conflicto, con menor sufrimiento y al mismo tiempo dañemos cada vez menos la naturaleza de la cual dependemos, nuestro hogar, nuestro oikos, aquello que nosotros somos en el fondo, porque la naturaleza es lo que nosotros somos. Esta idea de que somos un espíritu que es otro en relación a la naturaleza es parte de nuestro error dualista. Y esto es algo que tiene que ser curado también. Entonces, pues creo que puede tener beneficios a todos los niveles, a nivel ecológico, a nivel social, porque las mismas relaciones de opresión, de explotación que caracterizan a nuestras sociedades vienen de eso mismo. Entonces, eliminando esto y luego podemos trabajar también para eliminar todo aquello que es dañino para el ecosistema y para los seres humanos en general. Tremendo, pues muchísimas gracias. Pues de nada, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Como dijo un sabio jasídico, más quiere la vaca amamantar que el becerro mamar. Perfecta frase para concluir. Muchas gracias, Elías. Que tengas un muy feliz resto de semana y te estamos esperando por aquí en menos de un mes para recibir de estas enseñanzas y compartir. Lo mismo para ustedes. Chao, chao. Gratitud.